Bendiciones, bendiciones. Deseamos que Dios bendiga su vida poderosamente a través de la palabra del Señor, que es vida eterna. La palabra es el pan que da vida. Mi palabra, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Es decir, poder tener la revelación del misterio de la palabra, a usted lo lleva a tener vida dentro de usted. Si usted predica y no tiene paz en su corazón, está mal. Si usted predica y no disfruta lo que habla, usted no tiene mucho privilegio. Porque para mí no es privilegio predicar. Para mí es privilegio gustar la palabra del Señor dentro de mi corazón. Porque mucha gente anhela predicar, mucha gente anhela cantar, pero no ve lo primordial, que la palabra del Señor le dé vida dentro de su corazón. Y para poder hacer eso, la palabra del Señor, según Salmos capítulo 115, oiga bien esto, hago compartir esto porque, mire amigo que me escucha, una lectura de la palabra del Señor que compartamos con usted es una gran bendición. Porque yo miro tanta publicación de gente publicando solo cosas que son tonteras. Cómo se come esto, cómo se hace tal tontera, publicando estupideces, que una carrera en moto, pero publicando estupideces, mire, imagínese, publicando pura tontera. Mire, vivimos en un país que esto da lástima, hombre. Mire, usted ve el canal de HCH, ahorita lo acaban de matar, lo están haciendo pedazos. Solo cosas tonteras, hombre. Necesitamos transformar la palabra que haya en nuestra boca para edificación de las personas. Vivimos en un caos en este mundo. Que Salvador Narrala dijo esto de Juan Orlando dijo esto del otro, que Xiomara dice esto. No estamos interesados por vivir una vida personal y ver por el bien del otro. No estamos interesados en eso, sino en hablar de aquel, sino en dañar a aquel, sino en destruirle a aquel. Si aquel tiene un buen empleo, destruirlo. Entonces yo quiero publicar algo bueno. Lo poco que hago, quisiera hacerlo para su edificación espiritual. Según Salmos capítulo 115, 119, 105, 105 dice esto, mire, ¿ven? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, escuche esto. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, lógicamente decimos nosotros, si yo le pregunto a usted cuál es la palabra del Señor, usted me va a decir la Biblia. Pero esta Biblia, si usted no tiene la revelación del Espíritu de Dios, entonces no va a poder ser librado. Dice que cuando usted tiene la revelación de la palabra del Señor, entonces es como una lámpara que a usted lo va a hacer librarse de grandes fracasos. Cosa que está muy tremendo en este tiempo, muy en escasez. Dice, y lumbrera. ¿Por qué? Quiere decir que este mundo está en oscuras, está en tinieblas. Evangélicos están en tinieblas, pastores están en tinieblas, cantantes están en tinieblas. Porque para mí un cantante que busque la fama y busque la elegancia, ese tipo está en tinieblas. Para mí un predicador que quiera presumir, que la gente sepa que ese tipo está en tinieblas. Porque a mí, cada vez que yo escudriño la palabra del Señor, me preocupo, digo, no tengo la humildad que debo de tener. No tengo la mansedumbre que debo de tener. Y cada vez que yo escudriño y yo puedo tener un chispazo, nosotros decimos aquí en Honduras chispazo, un vislumbre de Dios. Yo quiero ser la persona más humilde, quiero ser sencillo. ¿Para qué? Para poder ganar puntos en el mundo espiritual de Dios. Entonces, dice, y lumbrera a mi camino. O sea, la vida, la carrera. Dijo Hebreos, dice, correr la carrera. Nosotros, eso es un camino que tenemos, esta vida. Pero a mi camino, el que le alumbra es la palabra del Señor, la revelación de la palabra del Señor. Y contamos cuánto predicador está perdido. Cuánto predicador está escaseando de tener vida espiritual. Cuánto cantante está escaseando de no tener un canto espiritual de edificación.
¿Por qué? Porque su fuente no es la revelación de la palabra del Señor. Jesús dijo, San Juan capítulo 6, dice, mis palabras, escuche esto, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras. Es decir, tenemos que oír a Dios a través de su palabra. Es decir, tenemos que vivir en comunión con Dios para que Él, a través de su palabra, nos revele los misterios. Debido a que no hay revelación de Dios, encontramos un montón de gente que hace show dentro de las iglesias. Debido a eso encontramos una mortandad espiritual dentro de las iglesias. Encontramos un montón de gente. Encontramos un montón de predicadores que brincan, que patalean, que gritan, pero el poder de Dios escasea en ellos. ¿Por qué? Porque esto, para poder entender esta palabra, dice, según 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice, mas a nosotros nos la reveló por el Espíritu de Dios. Porque ¿quién escudriña las cosas del hombre sino el Espíritu que hay en el hombre? Así dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Entonces, para poder nosotros conocer la palabra del Señor, oír a Dios a través de su palabra, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos una dificultad tremenda. Tenemos gente, oyentes que no están llenos de Espíritu de Dios. Tenemos predicadores falsos del Espíritu de Dios. Faltos totalmente. Entonces, con esta actitud no logramos conformar lo que se llama edificación. Entonces Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, amigo que me escucha, usted no puede vivir en una calamidad espiritual. Con 5 o 10 años oyendo un mensaje. Hemos sido tan torpes, como dijo Pablo. Hay gente que tiene años dentro de una iglesia metido y nunca se le ve un crecimiento. Nunca se le ve un avance espiritual. Usted que me está escuchando, amigo y hermano, usted no puede permanecer todo el tiempo sentado en una silla. Usted no puede pasar todo el tiempo cantándose unos himnitos en la iglesia. Usted predicador que me escucha, pastor, usted no puede pasar todo el tiempo encerrado en 4 paredes. Usted necesita sentir algo dentro de su vida que lo motive a predicar la palabra del Señor. Usted necesita sentir algo que lo enardezca, que lo haga sentirse inconforme con la vida que vive. Y eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. Fuera con esa vida de conformismo. Eso es mortandad espiritual. Entonces la palabra del Señor a usted, cuando la escucha, a usted le va a dar vida. Pero escúntese esto. Ojalá que usted no le conteste esto. Jesús les dijo en San Lucas capítulo 8, los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Es decir, si usted no tiene la revelación de los misterios del reino, usted no piensa en salvación. Aunque el predicador, el pastor le diga, ¿cuántos van para el cielo? Amén. Aunque usted piense esto, piense lo otro, piense, por fe somos salvos, dicen muchos. Por fe yo voy a hacer esto, por fe. No. Aquí no es cuestión de fe y no tener una realidad. Fe lo lleva a una realidad. ¿Me entiende? Por la fe Moisés partió el mar, pero lo partió. No dijo por la fe se parte el mar y nunca se partió. Por fe el mar se abrió. Entonces, dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Esta palabra es un misterio. Esta palabra no fue revelada a mucha gente. Es más, escuche esto. Le voy a regalar palabra que a usted lo va a alentar. Encontramos que el pueblo de Israel, ¿verdad que Moisés les enseñaba la ley? ¿Verdad que ellos todo el tiempo tuvieron jueces que les enseñaran la ley de Moisés? Y los profetas les amonestaron. Pero Dios dice que ellos, el conocimiento de ellos, Pablo dijo que el conocimiento de ellos se había metido como quien dice en un embudo. Se había metido como quien dice en un bote. Y hasta hoy, dice Pablo, cuando leen la ley de Moisés, el velo está puesto sobre ellos. Se lo voy a leer esto. 2 Corintios, capítulo 4.
Es maravilloso, amigo, que me escucha las palabras del Señor. Es una fuente inagotable. Según de Corintios capítulo 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, ellos oyen la ley, pero el velo dice que está puesto hasta hoy cuando leen a Moisés. ¿Y qué más dice? El cual por Cristo es quitado. Mire, qué linda es la palabra del Señor. Escuche esto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, lo que aconteció en el pueblo de Israel es que no estaban convertidos al Dios verdadero. Oiga bien qué tremendo. Que dice la Biblia que aun cuando salieron de Egipto, estos tipos llevaban las imágenes guardadas. Dice que el corazón de ellos nunca fue circuncidado. Dice que eran duros de cerviz, pueblo rebelde, pueblo endurecido de corazón. Y Dios no los mató todos cuando salieron, a lo más salir, porque Moisés intercedió por ellos, no porque Dios los iba a matar. Dijo, no quiero ir juntamente con ese pueblo. Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor. Entonces lo que tenemos hoy en día, que no tenemos esa revelación de la palabra que da vida, es que la gente no está convertida a Dios. Mire, algunos están buscando hallar palabra para poderle tirar machete a otro. Algunos están deseando hallar palabra para tirarle duro a aquella persona, no para extraer vida espiritual. Encontramos gente que está escudriñando la Biblia para ver cómo le saca el dinero a la gente, para ver cómo explota a Julano, para ver cómo le dice a aquel que ofrende, que dé, que lo otro, que quite esto. Encontramos gente que está leyendo la Biblia para defender una doctrina, no para llevar a la gente a Dios. Que se quite eso en el pueblo cristiano. Usted, hermano, que me escuche, y hermana, leamos la palabra del Señor para enriquecernos espiritualmente nosotros y que el Espíritu Santo de Dios nos dé conocimiento y nos dé sabiduría. Dice que hasta hoy, escuche esto, por eso, es más, dice que por eso mataron a Jesús. Porque si hubieran tenido la sabiduría esa no lo hubieran matado, dice. Y esto es una fuente espiritual satánica y diabólica. Mire, ¿por qué? El capítulo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el evangelio de Cristo y Cristo es la imagen de Dios. Es decir, el evangelio nos lleva a saber cómo es Dios. Pero al diablo permitir esa ceguera en nosotros no nos lleva a conocer a Dios. Por eso encontramos gente que se parece más al diablo. Encontramos predicadores que se parecen más al diablo que a Dios. Encontramos hermanas que se parecen más al diablo que a Dios. Encontramos esposos que se parecen más al diablo que a Dios. Encontramos hijos que se parecen más al diablo que a Dios. ¿Por qué? Dice que el diablo cegó el entendimiento. Entonces, esto es un acontecimiento que está aconteciendo actualmente en las iglesias. No solamente en el pueblo de Israel. Escuche esto. Dice Jesús que el pueblo antiluviano, el entendimiento se le saboreó de lo que Noé decía, el que predicaba, hasta cuando dice vino el diluvio. Entonces su mente se despertó. Y no entendieron hasta, oiga bien esto, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio. Hasta ese entonces entendieron. Es decir, que va a haber un tiempo donde la gente va a entender. ¿Cuándo cree? Cuando esté en el infierno. Cuando vengan los juicios de Dios sobre él. Cuando le acontezcan las cosas. Cuando fracase, va a entender. Entonces, carecieron de esa revelación de Dios, que es lo que nosotros necesitamos para alcanzar la salvación. La palabra del Señor lo va a llevar a usted, hermano y amigo,
a ser un hombre, le dijo Pablo a Timoteo, apto para toda buena obra. Si tú no eres apto para hacer muchas cosas, es porque careces de la palabra del Señor. Es porque la palabra del Señor no vive dentro de ti. Y dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. No saberla. No, 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 no. Porque el pueblo de Israel eran maestros de la ley. Pablo dice que él era maestro de la ley. ¿Mm? Los fariseos eran maestros de la ley. Los escribas eran maestros de la ley. Pero carecían de esa palabra dentro de sus corazones. ¿Mm? Es más, dice que se ponían unas filacterias, eran unas vinchas, y se ponían unas cajitas, y se ponían los mandamientos. ¿Mm? Si se ponían cualquier cosa, hacían oraciones grandes. Entonces era una ficticio, era cosa ficticia. La palabra del Señor no estaba en el corazón de ellos. Habían lugares donde estudiaban la ley. Pablo dice que estudiaba a los pies de Gamaliel. Entonces, pero la palabra de Cristo no hallaba cabida en ellos. ¿Mm? Permite que el Evangelio de Dios halle cabida en tu corazón. Permite ya no vivir de apariencia. Ya no vivas por lo que el pastor te diga, por lo que el pastor te felicite. Trata de disfrutar tu palabra dentro de tu corazón. Trata de alimentarte de la palabra del Señor dentro de su corazón para que tú puedas alcanzar la salvación, como le dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo estas cosas te salvarás a ti y a los que te oyeren. Cuando usted logre alcanzar esa nutrición espiritual, se va a salvar usted y a los que lo escuchen. Hay tantas cosas que hay que hablar, pero le quería compartir estas lecturas de la palabra del Señor, y luego estaremos transmitiendo cada día más videos. Suscríbase, hermano que me escucha, comparta usted. Quisiera todos los días de mi parte poder compartirle una lectura para revelación de su vida espiritual. Que Dios les bendiga y que el Señor me lo llene de muchas bendiciones espirituales. ¿Ah? Y si Dios le da algo material, gracias al Señor. Pero nuestra gran anhelo no tanto tiene que ser las cosas materiales, porque Jesús dijo, estas cosas buscan la gente de este mundo. Más vosotros, o sea, más los que son salvos, más los que son llamados, más los que son escogidos, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque también Jesús dijo, vosotros no sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, quien no es de este mundo, no está pensando en este mundo, está pensando en un reino celestial. Que Dios me lo siga bendiciendo cada día y hasta la próxima.